Buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo Sí, están? somos Audrey y Samuel desde Sierras de Córdoba, Argentina. Aquí estamos. Ujú, Bienvenidos. sí, Ok, hoy vamos a filmar el video que creo que muchos de ustedes vienen esperando. Les vamos a mostrar la propiedad sí. y el proyecto que estamos por comenzar. Así que, bueno, como ya sabrán, estamos por renovar las construcciones en la propiedad. También hay que limpiar el terreno porque, como ya van a ver, es un monte de zarzamora y maleza y yulos. Así que sí, en el video de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por la propiedad, mostrarles cómo es más o menos, así tienen una mejor idea de lo que se viene y de todo el trabajo que tenemos Sí. por hacer. Escuchar de perros. Ah, sí, van a Sí. escuchar perros, hay varios perros ahí adentro y Sí, son bien guardianes. No se sí, asusten, posible 5 perros, ¿sí? 5 perros por lo menos. Posible. Sí. Vamos. Vamos. Bueno, estamos aquí a la entrada de la propiedad y como pueden ver todo está bastante crecido. Hay unos cuantos árboles que están caídos, ahí hay uno. No ha bloqueado el camino, está medio balanceado ahí. Pero sí, les queríamos mostrar este lado, donde Mm, tenemos Zarzamora. la zarzamora, El enemigo. el Sí. enemigo en la sierra. Sí, esta plantita es bastante complicada para los que no conocen la zarza. Es una planta que da una frutita negra que se llama la mora, pero el problema con esta planta es que así crece unos tallos y se mete otra vez en la tierra y de ahí salen como más tallos, vuelven a entrar a la tierra y se multiplican y se van comiendo todo, así van tapando, van cubriendo árboles, arbustos, de todo. Así que, como pueden ver, esto está hecho monte, ¿no? Y les menciono, en un tiempo esto solía ser todo parquizado, era pastito, cortito, bien lindo, unos cuantos árboles frutales, también hay unos pinos, así que va a haber que limpiar todo eso para tratar de recuperar esa vegetación, si sigue ahí, veremos, pero ahora vamos entrando hacia la propiedad. Ok, entonces vamos a comenzar nuestro recorrido por la propiedad enfrente de la construcción más antigua. Esto que pueden ver aquí detrás mío, conocido como El Chalet, fue la primera construcción, la primera casa en esta propiedad y data de los años 40, así que tiene su tiempito, su historia, ahí la pueden ver. Me gusta mucho el exterior de piedra con cuarzo, creo que es cuarzo, piedra de la zona. Y sí, esta es una casa de 2 dormitorios y en realidad fue la primera casa donde viví cuando nos mudamos a Argentina. Después nos mudamos a otra casa en la propiedad, pero este fue el lugar a donde llegamos. Y sí tengo, en antes Samuel me estaba preguntando si tengo recuerdos de esta casa, algo que pueda compartir. Y en realidad me acordé sobre el primer día o la primera mañana que me desperté. Acá abrí los ojos, podía escuchar los pajaritos cantando ahí afuera de la ventana, las palomas con su sinfonía, su I'm Oh, telling a story. sí. Y por un momento tenía los ojos abiertos, estaba mirando hacia el techo y me dio como que estaba tratando de orientarme, estaba muy desubicada. ¿En dónde estamos? Este no es nuestro departamento en Montreal. ¿Dónde estoy? ¿Dónde he amanecido? Y bueno, ese es mi primer recuerdo de esta casa. No sabía dónde estaba, pero se sentía muy tranquilo. Y bueno, uno acá puede escuchar los sonidos de la naturaleza.
sé si escuchan ahora si mi micrófono es suficientemente fuerte. Y todavía me falta el aire un poco porque llegamos hace unos días y todavía me estoy acostumbrando a la altura. Estamos a casi 1500 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, les muestro aquí un poquito más el exterior de la casa. Todo está muy crecido. Nosotros estuvimos acá a comienzos del 2020. Estuvimos acá en enero, si me recuerdo bien, y el plan era regresar en abril de ese mismo año, abril 2020, a comenzar las renovaciones. Y bueno, un mes antes de nuestra fecha de viaje, en marzo, comenzó la pandemia y todo se cerró, las fronteras cerraron, nadie viajaba y sí, esto ha estado en pausa desde ese entonces. En realidad ya habíamos cortado la zarza que ven aquí, nosotros habíamos abierto camino todo alrededor de la casa. También habíamos quitado esa planta enredadora que crece en las paredes de las casas, no porque no sea linda, pero porque vino un arquitecto y queríamos que mire las estructuras, cómo están, ese tipo de cosa. Así que, bueno, como pueden ver, la zarza ha crecido, la zarza crece muy rápido y con mucha facilidad por estas partes. Y la planta enredadera también ya ha empezado a crecer y creo que la vamos a dejar crecer porque se ve linda y ahora sabemos que la estructura está bien. Así que bueno, esa es la primera casa, la primera construcción acá y continuamos a la próxima. Miausis, es quieres. Hi, Miaus. Hi, Miausis. Ok, entonces ahora continuamos con el tour de la segunda casa. Esta es la segunda construcción más antigua aquí en la propiedad y esta fue la segunda casa donde yo viví después de que salimos del chalet. Así que este fue mi hogar por 6 años. Obviamente luce muy distinto en este momento, ha pasado el tiempo. Les quiero mostrar esta parte. Estamos del lado trasero de la casa y aquí hay una torre donde solía haber un búho y en las noches se paraba ahí en la ventanita y te cantaba. Ese es un recuerdo que tengo de esta casa. Y también que cuando salíamos en las noches y caminábamos por esta terraza, habían un montón de sapos y yo les tenía un miedo porque no quería pisar los sapos por accidente. Miren esto. Aquí tenemos un zapallo que está creciendo. Ahí pueden ver la flor. Zapallo. Esto crece solo, miren eso. Ya, todo está muy crecido como pueden ver. Pero es una linda casa. Me gusta mucho el diseño de esta casa, así el estilo español, colonial, antiguo. Ese arco es uno de mis detalles favoritos. Y sí, no sé si les mencioné, esta es una casa de 4 dormitorios, bien chiquitos, bien pequeños. Y a esta construcción la llamábamos la hostería, porque en un tiempo era un lugar donde se alquilaban las habitaciones. Tenían su baño y después sala, cocina y comedor compartido. Así era un lugar más para trabajadores, ¿no? Pero eventualmente se convirtió en nuestra casa. Así que bueno, esta es la segunda construcción que les queríamos mostrar en la propiedad. Ahí tienen una mejor idea. Sé que se ve como que se viene abajo, no está en muy buena condición, pero yo estoy más que emocionada por este proyecto porque veo el potencial, sé lo que puede ser porque lo he vivido y he visto cómo era en un tiempo, cómo era en una época y sí, tiene potencial, creo que potencial es la palabra correcta en español, espero que sí. Así que eso es la visión que yo tengo en mi mente en este momento es el proyecto completado, la casa renovada,
jardines, pastos, flores, lo que puede ser. Así que sí, estamos con ansias de comenzar con todo este trabajo. Sé que hay bastante por hacer, pero yo también soy el tipo de persona que me gustan, no sé cómo decir, challenge. Me gusta un trabajo que requiere esfuerzo, porque yo soy de la opinión de que cuanto más esfuerzo, más satisfacción al final. No sé si eso se entiende muy bien, medio como que no lo puedo traducir y encontrar las palabras correctas en español, pero también el idioma va a empezar a mejorar, creo, cuanto más tiempo estemos aquí en Argentina. Risky. Little Meowsy. It rolled over and purred, so. It rolled over and purred, and then the dog came and he's like, no, I want the pets, not the cat. Ven, Meowsies. A ver, ¿eres un descendiente de Morris? ¿Eres un descendiente de mi gato? Does it look like more? Yeah. Oh, me asustó, veo al perro detrás mío, pensé que era Samuel que me estaba siguiendo y de pronto me doy vuelta y él no está ahí, es un perro. No, pero les quería contar sobre los gatos aquí en la zona. El gato aquí en esta propiedad y también el del vecino tienen el mismo color de nuestro gato Morris que teníamos muchos años atrás, y él era un gato medio salvaje que desaparecía por días a la vez, a veces una semana entera, y luego venía a comer. Y sí, tenía una vida muy independiente, medio como que no era un gato muy doméstico, pero los gatos que estamos viendo en esta zona, todos tienen el mismo color que nuestro Morris, así que me pregunto si son sus descendientes. Yo creo que hay una muy buena chance que sí. Aquí hacen falta pantalones gruesos de trabajo, jeans, porque aquí todas las plantas, toda la vegetación está tratando de arañarte, agarrarte, hay espinas. Ok, llegamos a la otra casa que estaba buscando. No creo que podamos bajar porque, bueno, zarza, pero hay una tercera casa donde vivía mi abuela, no abuela así de sangre, pero una señora que fue como una segunda madre para mi papá y una abuela para mí, Ana. Oh, Y ella aquí. tenía, sí, ahí está. Wow. Y ella tenía su casita acá, vivíamos en la misma propiedad y vamos a ver si nos podemos acercar a esta casa. Es una casa chiquita porque en un tiempo fue una casa de trabajadores y tenía 2 dormitorios pequeñitos. Así que les voy a mostrar, no creo que podamos bajar las escaleras, pero por lo menos les muestro el techo. En realidad ni siquiera veo dónde están las escaleras en este momento. Ok, entonces estamos tratando de acercarnos un poco a esta tercera casita. I'll do. Por ahí. Me sigue el perro. Estamos tratando de acercarnos a esa tercera casa, a ver si la podemos ver desde la puerta de entrada, no sé, desde el lado de adelante, porque no pudimos bajar por las escaleras, porque ya ni se ve dónde es que están las escaleras, ¿no? Así que estamos yendo por el lado de atrás. Miren estas frutitas, no frutitas, pero estas son bellotas o abellotas. Ya esto lo comen los jabalíes. Jabalíes. Sí, hay jabalíes en esta zona. Eso es algo que tenemos que andar con cuidado. No nos queremos encontrar con uno porque tienen esos colmillos. No sé cómo se dice. Bueno, hemos llegado a la casita del lado de atrás. Todo está bien crecido.
Y creo que eso es por ahora. Ahora continuemos al hotel. Uy, bicicleta. Y una bicicleta abandonada. Wow. Ok, entonces, ahora que les hemos mostrado las 3 construcciones aquí en la propiedad, vamos a continuar hacia el hotel, que está aquí justo detrás mío. Este es un hotel que fue construido por mis padres y mi tío. Hay eco acá, esperen que crucemos. Entonces, este hotel fue construido en los años 80, pero en el estilo español, colonial. Es un hotel de 12 habitaciones y ahora estamos caminando por el lado trasero, el lado de atrás. Así que todo esto a lo largo son dormitorios y esto da acceso por el lado de atrás. Pero ahora vamos a dar la vuelta y les muestro la terraza y, bueno, la van a ver. Ok, entonces ahora estamos del lado adelante de las habitaciones. Ahora estamos en esta galería en forma de L, porque les mencioné, el hotel tiene 12 habitaciones, entonces esta ala donde estamos ahora tiene 8 y después doblamos y hay 4. Y aquí enfrente mío solían ser como unas terrazas de piedra de 3 niveles y era todo pastito verde, corto, un montón de dalias de todos colores, rojas, rosadas, blancas, amarillas. Era muy, muy lindo. Obviamente, el tiempo ha pasado, la maleza ha crecido y bueno, medio como que se ha comido lo que está acá. Así que sí, vamos a caminar por aquí un poquito más. Les muestro la otra ala del hotel, donde tenemos las 4 habitaciones. Ahí vamos. Y cuando esto está todo limpio, uno tiene vistas de las sierras, vistas de las montañas. Sí, sí. Sí. Wow, wow. En el futuro. En el futuro, sí, las vamos a ver otra vez, en el futuro. En el futuro, las mejores vistas. Sí. Aquí. Ya. Sí. Y miren, me gusta este detalle que todavía queda, los numeritos de las habitaciones, al estilo alemán, bien Oktoberfest. Así que eso es por el hotel. Me estoy quedando con poca batería y mi cámara también se está recalentando, pero más o menos ahora tienen una idea. Les hemos mostrado la propiedad, las construcciones. Les hemos más o menos explicado los planes para el futuro, que son obviamente renovar y limpiar todo esto y ponerlo en funcionamiento. Así que muy emocionados. Esperamos que ustedes lo estén también. Si quieren ser parte de esta aventura, los invitamos a suscribirse al canal, tocar la campanita, darle like para que YouTube les muestre los videos que se vienen y hay mucho trabajo por venir. Chao, Cito.